Hay caminos que se pierden en el desierto, carreteras que no figuran en los mapas, rutas que aparecen solo cuando nadie las busca. En Estados Unidos, tierra de autopistas infinitas y pueblos olvidados, existen relatos que se repiten desde hace décadas, historias de conductores que toman un desvío desconocido y desaparecen durante horas, o para siempre. Las llaman carreteras fantasma, no porque estén abandonadas, sino porque no deberían existir. Algunas aparecen entre la niebla, otras en medio del bosque, y otras más en rectas que parecen eternas pero terminan en un muro invisible. Nadie sabe cuántas hay, nadie sabe quién las construyó, y lo más inquietante es que quienes regresan de ellas no recuerdan el camino de vuelta. Hoy viajamos al corazón de lo desconocido, a las líneas de asfalto donde el tiempo se estira y la realidad se pliega, donde los faros no iluminan nada, donde el localizador deja de responder. Hoy cruzamos la frontera entre lo visible y lo que no quiere ser visto. Hoy entramos en las carreteras que nadie debería recorrer. Mucho antes de que existieran foros en línea, camioneros y viajeros nocturnos ya compartían relatos de rutas que aparecían de la nada y se desvanecían al amanecer. En estaciones de servicio desiertas, se hablaba de kilómetros inexistentes añadidos al odómetro y de señales de tránsito sin número de ruta. Es en ese murmullo rodante donde nacen las primeras leyendas de carreteras que parecen abrir portales en medio de la nada. Las narraciones eran vagas pero constantes. En cada estado surgía una variante, tramos que solo aparecían de noche, cruces que cambiaban de dirección, caminos que siempre llevaban al mismo sitio. Pero lo más inquietante no eran las carreteras en sí, sino lo que pasaba al transitarlas. Cambios de clima repentino, ruidos extraños que surgían del motor sin causa mecánica, y la sensación de ser observado desde la oscuridad. 10 millas de asfalto, rodeadas de un denso bosque, han convertido a Clinton Road en una obsesión para los curiosos. Conductores afirman que al circular después de medianoche los faros iluminan un tramo que se repite una y otra vez. Los indicadores de combustible bajan como si el motor se tragara tiempo. Algunas víctimas relatan que tras abandonar la vía, despertaron de golpe a kilómetros de distancia sin recordar el derrotero intermedio. Hay informes de desapariciones temporales de hasta 6 horas. No hay señales de detención en el vehículo ni explicación lógica. Algunos aseguran haber visto a un niño en el arcén que lanza monedas al río. Si se devuelve la moneda al agua, dicen que algo impide que el coche arranque. Las versiones coinciden en un patrón, que todos salen transformados. Entre Nuevo México y Arizona se extiende una carretera que los lugareños rebautizaron como la Ruta del Diablo. Durante los años 70, las patrullas registraron un aumento inexplicable de accidentes y desapariciones en noches de neblina seca. Varios sobrevivientes declararon que la línea central brillaba con luz propia. Los kilómetros finales no coincidían con ninguna señal oficial. Se reportaron encuentros con vehículos sin matrícula que perseguían a los conductores sin jamás alcanzarlos. Algunos testimonios hablan de motociclistas sin rostro y de señales que se repiten en bucle. Los relojes marcan la misma hora durante todo el trayecto. La numeración fue cambiada oficialmente para reducir el miedo, pero los relatos continúan. Hoy se la conoce como la U.S. Route 491, pero entre camioneros sigue siendo la 666. Un patrón inquietante se repite en casi todas las carreteras fantasma, la pérdida de noción temporal. Conductores aseguran haber manejado solo media hora y descubrir que han pasado 3 horas reales, según el reloj externo. Esta distorsión se acompaña de lagunas en la memoria y un cansancio extremo. En algunos casos se han detectado alteraciones biológicas leves, como pulso acelerado, presión ocular inestable y dificultad para recordar nombres propios. Las autoridades lo atribuyen a la fatiga, pero los testigos insisten en que hubo una interferencia no humana. En ciertos casos los datos del tacómetro y del sistema de geolocalización no coinciden entre sí. Los minutos desaparecidos no son solo anecdóticos, están registrados digitalmente y siguen sin explicación. Numerosos reportes describen la aparición de una figura solitaria que solicita un aventón en medio de tramos desiertos. Al detenerse el vehículo,
La silueta desaparece dejando la puerta sin huellas. El asiento queda cubierto de un frío intenso. Quienes continúan el viaje aseguran escuchar pasos en la parte trasera del automóvil. También voces que recitan coordenadas sin sentido. Estas apariciones no responden al patrón típico de leyendas urbanas. Algunas han sido captadas en grabaciones térmicas o cámaras de seguridad de autopistas. En un caso documentado en Oregón, una figura cruzó la carretera y desapareció entre los árboles. Al revisar la cámara del salpicadero, no se registró ningún cruce. En la era digital, los misterios no se dieron terreno. Aplicaciones de navegación se reinician con rutas que no existen en la base de datos. Mapas descargados muestran desvíos hacia caminos sin pavimentar. Estos caminos terminan contra cercas inexistentes en las imágenes satelitales. Técnicos de telecomunicaciones han registrado picos de interferencia que bloquean toda comunicación. Esto ocurre mientras se recorre el tramo anómalo. En algunos casos, los dispositivos repiten una misma indicación durante minutos. Continúe recto, incluso cuando el camino ha desaparecido. Algunos conductores han sido guiados hacia barrancos o zonas sin salida. Las señales no solo fallan, inducen al error. Oficiales estatales han hallado coches sin ocupantes detenidos en el arcén con luces encendidas, motor en marcha y pertenencias intactas. Las investigaciones forenses no encuentran signos de lucha ni huellas alejándose del lugar. En la mayoría de los casos, la búsqueda concluye sin rastro. Las matrículas son legítimas. Los antecedentes no revelan causas aparentes para la fuga. Algunas veces se ha intentado rastrear los teléfonos de los desaparecidos, pero la señal se corta justo antes del ingreso a las zonas problemáticas. La escena suele ser idéntica: el coche en posición de descanso, puertas cerradas, sin señales de huida. Los investigadores etiquetan los expedientes como persona extraviada en ruta desconocida, y no hay más seguimiento. En varios estados aparecieron proyectos viales anunciados por carteles oficiales que luego nunca se ejecutaron. Planos filtrados muestran trazados que atraviesan zonas donde se reportaron las carreteras fantasma. Curiosamente quedaron fuera del sistema federal de numeración. Algunos empleados de transporte denunciaron presiones para no consultar esos documentos. Muchos fueron reasignados sin explicación. Otros se negaron a hablar citando cláusulas de confidencialidad. Los carteles de obra permanecieron durante años, incluso después de que el presupuesto desapareciera. Es como si las rutas jamás debieran conectarse, como si alguien quisiera mantener el misterio intacto. Psicólogos de tránsito han estudiado testimonios de viajeros que presentan despersonalización y pérdida breve de identidad tras recorrer estos tramos. Las pruebas neurocognitivas señalan patrones de estrés similares a los provocados por privación sensorial prolongada. Sin embargo, el trayecto real raras veces supera los 30 minutos cronológicos. Muchos no recuerdan detalles básicos como qué estación de servicio utilizaron o por qué decidieron tomar ese camino. Al volver, sienten vértigo leve, confusión y somnolencia intensa, pero sus signos vitales permanecen estables. Algunos psicólogos creen que estos caminos actúan como cámaras de aislamiento involuntarias. Otros sugieren que los efectos se deben a campos electromagnéticos anómalos. Lo cierto es que los síntomas no desaparecen por completo durante semanas. Investigadores civiles instalaron registradores de datos en vehículos para rastrear en tiempo real la posición mientras ingresaban a uno de estos caminos. El sistema marcó coordenadas coherentes hasta que la señal se congeló. El trayecto se alargó en línea recta sobre un área donde solo existe terreno estéril. Al reanudar la conexión, el coche apareció a 15 millas de la última marca, el depósito casi vacío y los discos de freno al rojo vivo, pero sin signos de aceleración o maniobras bruscas. Mapas topográficos actuales no logran identificar esos tramos. Es como si la carretera existiera solo cuando es transitada, una anomalía que responde únicamente al acto de desplazarse. Aunque rutas en Escocia, Japón y Argentina muestran fenómenos parecidos, la concentración de casos en Estados Unidos destaca por la infraestructura extensa y el mito del viaje sin fin. Camioneros mexicanos que cruzan la frontera describen tramos que cambian de idioma en las señales antes de volver a la normalidad.
Investigadores europeos han comparado estas historias con caminos romanos que desaparecieron tras la conquista sin dejar trazado visible. En zonas remotas de Rusia también se reportan carreteras que se desvían solas, pero ninguno con la consistencia de los relatos estadounidenses. Tal vez sea la obsesión americana por el viaje, o la necesidad de que siempre haya algo al final de la ruta, pero las carreteras fantasma parecen existir solo allí donde el horizonte nunca se alcanza. Algunos físicos aventuran que las carreteras fantasma podrían ser puntos de desgarro espacio-temporal desencadenados por resonancias subterráneas. Otros sugieren experimentos militares de camuflaje óptico que afectarían la percepción del conductor. Así se generarían rutas ilusorias y bucles repetitivos. Y hay quienes creen que las carreteras son vestigios de antiguos senderos indígenas, caminos que resisten borrados modernos y se manifiestan como ecos geográficos del pasado, señales invisibles que siguen conectando puntos muertos. Cada teoría tiene su defensor. Ninguna ha sido probada, pero el misterio persiste, porque las carreteras no deberían moverse, y sin embargo, algunas lo hacen. La carretera es símbolo de libertad, pero también puede ser un espejo oscuro. En los márgenes del mapa, donde la lógica se diluye y el asfalto se curva sobre sí mismo, habitan historias que la ciencia aún no puede explicar. Hemos cruzado las carreteras que no figuran en los registros, caminado con los ojos del conductor perdido, escuchado el susurro de motores que se alejan sin llegar nunca a destino. Recuerda, cuidado, algunas rutas no llevan a casa, y otras nunca dejan que regreses. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.